invitamos aquí al estudio, como lo hicimos antes de que se aprobara, a varios de los protagonistas de esta discusión. Está con nosotros y les doy la bienvenida a Raúl Flores, coordinador de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa. Bienvenido. Perdón. Muy buen día, vicecoordinador. Vicecoordinador y dirigente también del partido aquí en la Ciudad de México. Así es, querido Salvador. Y José Encarnación Alfaro, también uno de los encargados de este tema en el PRI, en la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa. Bienvenido. Buen día, diputado. muchas gracias. Y bueno, nada más decir que también habíamos invitado a Alfonso Suárez del Real de Morena. Ayer se disculpó porque amaneció un poco enfermo, no pudo estar presente. Le mandamos un saludo y pronta recuperación. Y también invitamos a un diputado del PAN, pero no nos dieron respuesta, no acudieron al llamado. Pero bueno, aquí está el PRI y el PRD, dos de los partidos que estuvieron debatiendo intensamente en esta ley. Así es que les damos la bienvenida y comenzamos. Quedó aprobada la ley. Lo que se contiene más o menos ya lo explicamos ayer, Raúl. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los principales avances que quedan plasmados? Pues mira, lo que yo alcanzo a ver es definir, haber recorrido un mes más el inicio del proceso electoral. O sea, campañas más cortas. El proceso, o sea, estamos hablando de que ahora empezará en octubre. La organización, todo La organización, aunque sí habrá un ahorro, efectivamente, creo que eso es importante. Ahora, por ejemplo, que en Jalisco están con el tema de no hay votos sin dinero, bueno, acá también estamos pensando en racionalizar sin duda el gasto. Hay también avances en términos de armonizar el tema de las candidaturas independientes con la ley federal. Estaba un poco a destiempo nuestra legislación electoral y ahora ya la tenemos. Hay también mayor certeza en la integración de las fórmulas de representación proporcional y está el tema de la nueva distritación, que ahora vamos a hacer una nueva geografía electoral con 33 distritos de mayoría y 33 escaños de representación proporcional, diferente de los 40 de mayoría y 26 de representación que había antes, y esto por mandato de la nueva Constitución. Se armoniza en general la ley electoral con la Constitución de la Ciudad de México y en ese proceso estamos. Y bueno, la ley electoral es muy rica, hay partes de la ley procesal, hay partes de la vigilancia electoral que también están contenidas. Bueno, todo el tema de la ley es un tema muy amplio, es un trabajo arduo, y aquí hay que reconocer también a José Manuel Delgadillo, el presidente de la comisión, por haber estructurado un trabajo pues que se antojaba titánico. Sí. Pero creo que tiempo, ¿no? así es. Y el tema pues que ha traído más la atención, a pesar de la riqueza de esta ley, el tema que ha traído más la atención, que se ha centrado en el debate de cómo se integran las alcaldías en su parte de los concejales. Es muy curioso, pero solo el tema de los concejales ha sido como el foco de la atención, o a donde han decidido poner la atención algunos de los actores políticos, ¿no? A mí me hubiera gustado un debate todavía mucho más rico. Hay aportaciones muy importantes como el que hizo la diputada Cintia López Castro, por cierto, del PRI, ¿no? Al establecer ya, pues yo no le llamaría cuotas, sino la proporcionalidad de los jóvenes establecida para poder, y de las personas con discapacidad, y en fin, van a poder tener una participación, una representación efectiva en nuestra Constitución, en nuestra armado legislativo y de cargos de representación popular en la Ciudad de México. Bueno, y a José Encarnación Alfaro del PRI le hago la misma pregunta, pero también le pregunto, desde la óptica del PRI, ¿qué faltó en esta ley que no quedara precisado? Bueno, para empezar, yo te diría que coincido con Raúl en el sentido de que en el mayor porcentaje del contenido de la ley estamos de acuerdo prácticamente todas las fracciones parlamentarias. Y efectivamente, desde mi punto de vista, hay detalles que habría que corregir o que precisar, uno en materia de candidatos independientes y otro, por ejemplo, en precisar que la ley electoral no regula los gobiernos de coalición, sino la forma en que se integran las coaliciones electorales que llevan ese propósito. Y efectivamente, el punto de mayor debate y que el debate continúa, porque la ley es perfectible. Claro. Eso lo hemos aprendido siempre, y cuando el legislador no toma una decisión correcta, bueno, en la aplicación misma de la ley
se ve su efectividad y hay oportunidad a que otros órganos legislativos la puedan corregir. En ese sentido, para quienes suscribimos una propuesta sobre una forma específica de elegir a la planilla de alcalde y concejales, creemos que la decisión que se tomó de que se elija la planilla en conjunto y de que el candidato que gane se lleve en automático el 60% de los concejales, aun cuando haya ganado con el 30% o menos de los votos, no fue la decisión más acertada y desde nuestro punto de vista no responde al planteamiento de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de representatividad de los concejales. O sea, de los 10 concejales que se van a elegir, para que usted entienda, en cada alcaldía va a haber un consejo que van a ser como el órgano que va a acompañar al alcalde y que al mismo tiempo es un órgano como fiscalizador y de vigilancia, de control hacia la labor del alcalde. De los 10 concejales, 6 van a ser electos, se puede decir, por la vía plurinominal en una planilla integrada. Por mayoría relativa. Por mayoría relativa. 6 por mayoría relativa. Y 4 de representación proporcional. De representación proporcional. ¿Y ustedes pedían que fueran la totalidad? No, los dos principios de elección son muy claros, muy conocidos. Mayoría relativa se elige mediante el voto directo de la ciudadanía. Directo. Así es. La representación proporcional es una votación indirecta. Una fórmula. Porque se vota por el partido e indirectamente por la lista que el partido presenta. Y de acuerdo al número de votos se asigna la representación proporcional. La mayoría relativa es un ciudadano, un voto de manera directa para decidir a quién quiere en el cargo específico. Son dos sistemas. Preguntaba Raúl, ¿por qué ese tema es tan importante desde la óptica del PRI? Bueno, porque... una parte del PRI, ¿no? Bueno, digamos, de los Pero que también lo cuestionó suscribimos. Morena, ¿no? Sí. También Morena cuestionó esta parte donde hablaban de las alcaldías abiertas. Una parte de Morena. Pues, También. Sí. Okay. Yo traigo el texto, Ajá. el texto de lo que es el artículo 53 de la Constitución vigente, lo que aprobó el constituyente. Ajá. Señala de manera muy precisa, destaqué en rojo lo que dice. Dice, serán electos por planilla, encabezados por el candidato o la candidata alcalde o alcaldesa, y dice, y después los candidatos a concejales en fórmulas, en donde cada uno representará una circunscripción territorial y le ordena en las bases transitorias a el Instituto Electoral que divida las demarcaciones de las alcaldías en circunscripciones territoriales para los efectos de la elección de los integrantes de la alcaldía. O sea que según el espíritu del artículo 53, todos debieron haber sido electos por mayoría. Son por mayoría. Estamos hablando de los 6 que se eligen por mayoría. La ley establece, se eligen por planilla, ¿sí? Pero la votación se puede dar por circunscripción para atender la disposición del artículo 53. Desde nuestro punto de vista, no se atiende lo que dispone el artículo 53. ¿Qué dices tú de eso, Raúl? Pues todos nos venimos preparados, creo. Sí. Ya aquí el diputado... Muy bien hechos, además, no como Sí. los de los debates. Claro, no. Bueno, yo presenté esto. Este es el debate, no el debate, sino el dictamen, ¿no?, de la ley de alcaldías. Y bueno, aquí viene la propuesta de la diputada constituyente de Morena, en donde efectivamente decía lo que dice el señor diputado, que deben estar referidos a la circunscripción. Sin embargo, cuando el constituyente dice y toma la decisión, dice, sin embargo, con razón de lo dispuesto por la Constitución Federal, la elección tanto de alcalde como de los concejales deberá realizarse por planillas, por lo que no resulta viable la elección por fórmulas. A pesar de ello, se retomará la esencia de la iniciativa. O sea, parte de lo que ha venido siendo el debate, y yo ahí celebro que el diputado Alfaro haya sido tan claro, porque hemos escuchado de todo, ¿no? Hay quien ha dicho de las planillas. A mí, yo veo el tema en los medios, en las redes, y bueno, se sataniza así a los legisladores. Entiendo la preocupación del diputado Alfaro, pero aquí lo que razonó el constituyente en su momento fue que no podía contraponerse
con la Constitución federal. Sí entiendo lo que dice el diputado, Ya. de cuando tienes ese porcentaje de los votos, pero ojo, eso es lo que viene en la Constitución federal de la República. No podría contravenirlo. Y no podría contravenirlo. Perdón. Bueno, vamos a hacer una pausa obligada, pero ahorita seguimos con el debate de las alcaldías y también les quiero preguntar al regresar sobre las candidaturas independientes, que ya los dos trataron ese tema, ¿qué tan fácil o difícil va a ser a partir de esta ley electoral que un candidato ciudadano sin partido pueda ser postulado a un cargo de elección en la Ciudad de México? Seguimos en el debate que estamos teniendo sobre la ley electoral. ¿Ibas a hacer algún apunte a la salida sobre esto que decía Raúl? Sí, en el sentido de que el artículo 122 constitucional al que refiere Raúl efectivamente dice que los integrantes de la alcaldía serán electos por planilla y describe tal como lo retoma el artículo 53 de la Constitución. El constituyente, y está el diario de los debates, pero no solo eso, los consultamos. El doctor Muñoz Ledo fue con nosotros y en una conferencia de prensa precisó el propósito, el objetivo del constituyente. Sí, lo vimos aquí. Le incorporan un elemento de profundo contenido democrático a ese sistema de elección por planilla al establecer en el artículo 53 que los concejales deberán representar una circunscripción. No lo hicieron por descuido, no se les fue, no plantearon una cuestión que fuese inconstitucional, es perfectamente viable. Los dos sistemas se pueden hacer. Se puede elegir como se votó por la planilla en conjunto o se puede votar como dice la Constitución. También, y hubiera sido compatible con la Constitución Hubiera federal, sido totalmente compatible. La Todas, pregunta queda en el aire, pero nada más la pregunta sería esta. ¿De qué manera? ¿De qué manera en la forma en que se aprobó? Yo le preguntaría al diputado, ¿de qué manera la forma en que se aprobó atiende esta disposición de la Constitución de la Ciudad de México vigente, porque los aspectos electorales están vigentes? ¿Cómo atiende que cada concejal represente una circunscripción? Esa es la pregunta. Bueno, tendrán que, y lo dice el propio artículo, tendrán que estar referidos a cada constitución. Lo otro, diputado, tú lo sabes, era elegir por fórmulas y que indubitablemente cada fórmula cayera en una circunscripción. No era así. Bueno, o sea, ese era el otro. Pero ningún principio deja de ser democrático. No, pero la planilla como tal, pues están referidos, o tendrá que estar referida a la circunscripción, los que emanen de la propia planilla, los que estén ahí, los partidos políticos, los independientes. Pero en esto, querido Salvador, creo que entraña algo que a mí me ha llamado la atención y escuchando al diputado. Se ha querido hacer, y de verdad la ferocidad en las redes sociales, y yo veo una intención de solo plasmar el debate y centrar el debate en ese tema. Yo no veo y escucho y veo a los articulistas, ¿no? Gente muy destacada, muy informada, pero que no veo a nadie planteando, por ejemplo, hacer algo que ya pasó en el país, no es teórico, no es hipotético. Ya hay un gobernador independiente. ¿Por qué no va a haber jefas y jefes delegacionales independientes en la Ciudad de México? O sea, se quiere vender, o hay también una parte de la clase política, así como dicen que hay una parte que se quiere asegurar futuros políticos, eso lo decidirá el voto ciudadano. O sea, pero hay una parte de la clase política que yo veo que quiere asegurarse también un futuro en las concejalías. O sea, yo lo que creo es que toda esa gente súper brillante que existe en la Ciudad de México debe aspirar también a gobernar. Claro. O sea, no debe aspirar solo a aconsejar o acompañar a ser alcaldes, a ser tienen que aspirar a ser jefes de gobierno. Te lo digo como el único presidente de la Ciudad de México de partido que insistí y logré que mi partido me aprobara más del 50% de los diputados constituyentes fueron ciudadanos. El propio jefe de gobierno sí, los vimos, es de origen ciudadano. Colegas periodistas estaban ahí representados. Pero a ver, eso nos lleva a lo que dices al siguiente tema que les quería plantear, esto de las candidaturas ciudadanas. Hay varios estados que una vez que llevaron a la ley lo que se plasmó en la Constitución en ese sentido, pusieron una serie de trabas y de firmas y de requisitos que cuando uno ve como ciudadano dice, no, pues ¿a qué hora voy a reunir tantas firmas? ¿Qué tan fácil o qué tan accesible quedó para las candidaturas ciudadanas la ley electoral de la Ciudad de México? ¿Quién quiere comenzar? Bueno,
Yo tuve también a hacer una propuesta, un planteamiento que también fue rechazada. La ley general de instituciones y procedimientos electorales establece requisitos para quienes aspiren a ser candidatos independientes para los cargos federales, pero le otorga a las legislaturas locales la posibilidad de establecer sus propias reglamentaciones. Es decir, si la legislatura local quiere tomar lo federal y aplicarlo en lo local, lo puede hacer. Pero también puede hacer sus propias reglas. O puede modificarlo. Ahí propusimos e hicimos la siguiente observación. El exigirles que formen una asociación civil, darla de alta en Hacienda, y luego abrir una cuenta de esa asociación a la que se le va a dar el trato como partido político, es un despropósito, ¿sí? Y más adelante, el dictamen que aprobamos, más adelante, le pide al propio candidato independiente, desde la etapa de aspirante, que dé de alta una cuenta bancaria propia para los mismos propósitos. Entonces, no hay certeza, no hay objetividad. ¿Qué cuenta va a ocupar el candidato independiente? ¿La asociación o la suya? O la suya, ¿sí? Y se incumple. Y por otra parte, solo para concluir, y aquí conecto el tema con el anterior tema. El artículo 323 del dictamen que aprobamos para el registro de los candidatos independientes que aspiren a ser integrantes de la alcaldía separa el requisito de tener el apoyo de las firmas y dice, para ser candidato a concejal, requiere la firma del 1% de los ciudadanos enlistados en el padrón, en la demarcación, y dice, para ser candidato independiente a concejal, se requiere el 1% del listado de la circunscripción de la demarcación. Si no va a ser electo por circunscripción, ¿para qué le piden el 1% del apoyo? Siempre va a ser referido, es que es ahí donde siempre va a estar referido. Si es por planilla, basta con que sea el candidato a alcalde. Siempre va a emerger de la circunscripción, o sea, el candidato siempre va a tener, ¿Pero qué va a tener una garantiza eso? representatividad. ¿Quién la va a tomar? ¿El partido? ¿Es decir? No, esos son los independientes. O sea, los independientes. Estamos hablando de los independientes. O sea, ¿Pues se eligen de manera diferente? Garantiza que sea de la circunscripción. O sea, sí tiene que ser, o sea, lo originario que se está pidiendo, de ahí, pues, originario de ahí, una certeza de que sea de ahí. Ahora, lo otro viene tal cual lo viene en la legislación federal, el tema de las cuentas bancarias. A mí particularmente me parece también pues una cosa burocrática. Sin embargo, bueno, hay criterios, yo me informé, y bueno, son criterios que se utilizan para evitar que haya dinero ilícito aprovechando a los, ¿no? Y no solo del narcotráfico, también de los grandes empresarios, porque aquí... O de la corrupción. Yo escucho que dicen que los inmobiliarios hicieron esto. Yo nada más los retaría a todos los que dicen que a mí me demuestren a los cárteles que inmobiliarios, tengo alguna cosa. Por cierto, qué mal que no esté aquí el de Morena, porque entonces hablaríamos de quién propuso diputados inmobiliarios, porque Morena propuso para el constituyente diputados que sí son inmobiliarios y que tuvieron que ver en esta falta de claridad, por cierto, con la que se redactó este artículo 53. En fin, pero yo te diría, se tomaron tal cual los requisitos y bueno, habrá que facilitar absolutamente todo el tema de las alcaldías. Te lamento que no estén aquí los partidos políticos, Morena, pero claro, pero bueno, vamos a estar vigilantes de que todo se cumpla. O sea, ¿en tu opinión es accesible, es fácil ser candidato ciudadano en la Ciudad de México? En mi opinión es lo que está armonizado con la Constitución Federal, también con las leyes federales, ¿no? Yo de verdad quisiera una regulación menor, pero también es cierto que hay que tener pues una prudencia en esto para evitar que los grupos de interés, los grupos de presión, los grupos económicos secuestren a la ciudad. ¿Y en tu opinión pudo haber sido más simple si se hubiera querido así? Pudo haber sido más simple. La tendencia es a facilitar esta situación. ¿En dónde? La única, en la Ciudad de México. No, pero quiero decir porque los estados lo han complicado cada vez más. Así es, o sea, aquí... pero viene de la legislación federal, perdón. Lo tomamos. Donde tu partido, por cierto, tiene mayoría. Pero en este caso pudimos haber facilitado, o sea, pudimos haber optado por flexibilizar el acceso de candidatos independientes y lo que se decidió fue copiar lo federal, no armonizar, copiar.
Decir, esto dice lo federal, lo ponemos en lo local. Armonizar tendría que pero, ser a ver, con el propósito de la Constitución. Pero dices que las legislaturas locales podemos suavizar, perdón, pero eso es fácilmente objetable y tú lo sabes. Es que lo pueden impugnar claro, y tirar la ley. Porque es una ley general. Es una ley general que deriva de la disposición del artículo 116 constitucional. Tenemos la posibilidad, de acuerdo al 116 y a la ley general, de establecer los requisitos que el Congreso determine para la entidad. Eso está claro. Pudimos, dentro de la legalidad, haber puesto normas más flexibles. No se quiso. Pero está el principio de certeza, o sea, la certeza, ¿no? Te la da, ¿no? Justo el que se hubiera podido presentar un código distinto, pues sí, una ley general distinta, pues desde el tema federal, y no lo hicieron. Pues tú dices que el PRI a nivel federal pues no lo hace. O sea, pues no lo hace y aquí viene a decir que se puede hacer. Pero pudimos y no lo hicimos. Pudimos y no lo hicimos. Tenemos una constitución de avanzada democrática. Tenemos que reflejarla en las leyes secundarias. ¿La ley no es de avanzada, la ley electoral? La ley electoral en esos aspectos no es de avanzada. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa, pero al volver les voy a preguntar de otro tema que sí nos interesaba mucho a los ciudadanos y que también lo eliminaron, que era la cancelación del registro de los partidos que compren votos y las causas de nulidad de una elección. Vamos a volver con eso después a esta mesa. Y acá seguimos en esta mesa sobre el debate de la ley electoral que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba tanto a José Encarnación Alfaro del PRI como a Raúl Flores del PRD, ¿por qué se eliminaron estas propuestas que había en la ley para endurecer las sanciones a los partidos que incurran en delitos electorales como la compra de votos, que la hemos visto mucho ahora en las elecciones del Estado de México, en Coahuila, en Nayarit? ¿Por qué se quitaron esas disposiciones y como que se ablandaron ahí las sanciones y las causas de nulidad? Bueno, no las causas de nulidad, la nulidad sigue vigente, o sea, cuando se demuestra que un partido político o un ciudadano hizo compra de votos, la nulidad es inminente, o sea, hay que tenerla documentada y esa no se pierde. Lo que se tiene que determinar, ¿no? O lo que trataba de determinar esta propuesta era que los partidos políticos perdieran el registro. Si pasaba esto. O sea, hay instituciones electorales, ¿no? que están vigilando la acción de los partidos políticos, ¿no? Y la pérdida del registro, hoy por hoy, está solamente referida a cuando los partidos políticos pierden el porcentaje del umbral de votos, de votación que requieren para ser partidos políticos locales o nacionales con registro, según sea el caso. La otra figura no aparece en ningún otro ordenamiento, y recuerda que también nosotros pues podemos decir que innovamos, pero también hay que tener una referencia mínima, es lo que te decía hace ratito. Si no es compatible con las leyes federales. Yo como miembro de la Comisión Electoral, o sea, si el diputado me lo dice así o lo presenta en ese momento, pero nadie nos presenta en las iniciativas una posición clara a ese respecto, documentada, con todo su fundamentación, motivación. Bueno, es complicado, de verdad, decir de dónde se va a obtener. Se pueden presentar muchas propuestas, de hecho de eso se trata el trabajo legislativo, pero también hay que atender a lo que es posible en materia legal. Que los partidos políticos tengan las máximas sanciones si incurren en este tema de la compra de votos. Ayer veíamos una imagen pues muy lamentable de una ex candidata de Morena. De Morena, sí. ¿No? Bueno, pues eso exacerba sin duda el tema de la opinión pública. Ahí lo que se amerita también es una excitativa a la FEPADE, a todas las instancias, pues que ejerzan efectivamente todo su control. En la Ciudad de México, yo te lo digo como partido, o sea, en la Ciudad de México hemos tenido gente sancionada. Mi propio partido ha tenido gente sancionada y yo como presidente, te lo digo así claramente, no he litigado absolutamente un solo caso para que eso no ocurra. O sea, quien tenga esa responsabilidad, por supuesto que tiene que ser pues perseguido y sancionado. ¿Fueron adecuadas las sanciones que quedaron contenidas a los partidos por este tipo de prácticas?
Pues digamos que están ahí todos los elementos para que el ciudadano, para que otros partidos políticos puedan denunciar y que eso tenga una consecuencia jurídica. José Encarnación. Bueno, siendo una propuesta importante, valiosa, porque refleja también la opinión de la ciudadanía, tiene razón Raúl, porque hay una ley general de partidos políticos que regula la vida de estas instituciones y en todo caso tendríamos que impulsar esa reforma en la ley general. Federal. El hecho de que no la hayamos podido concretar en la ley local no significa que sea mala. No, no. Era una propuesta de Morena esa, ¿no? Claro. Es una buena propuesta, Claro. pero yo creo que las sanciones son acciones que buscan corregir situaciones que se han presentado. Lo importante es que los partidos políticos nos demos cuenta de que la sociedad nos califica no de una buena manera. Claro. En la medida en que nosotros no somos capaces de abanderar sus demandas, de escucharles y de atender sus propuestas. El reto de los partidos políticos, porque yo creo que la figura del candidato independiente, siendo importante, no es la opción frente a los partidos políticos, es una opción, pero no es la opción. El reto de los partidos es fortalecerse con la ciudadanía, es demostrarles que somos capaces de ser los instrumentos a través de los cuales se puede construir los órganos de poder y de representación política. En la medida en que nos alejemos de los ciudadanos, será más el combate contra nosotros. En la medida en que nos acerquemos, abanderemos e impulsemos sus causas, los partidos podremos ser más fuertes y más confiables. Bueno, ahí está aprobada ya la ley. ¿Podrían hacerse modificaciones todavía o ya no? Ya en ese momento solo el jefe de gobierno puede hacer las modificaciones y en tanto, pues también hay que decirlo, está el derecho de las personas a recurrirla, ¿no? O sea, eso está vigente, nadie tiene vulnerado su derecho. Solo aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Nosotros como Asamblea Legislativa, está el diputado, fuimos absolutamente prudentes en el tema de los constituyentes. Los constituyentes decidieron, inclusive quien era diputada, la diputada López Castro, ya la estamos 2 veces hoy, decidió tomar la licencia. Ella no hizo el trampolín con todo y quedó con los cargo. 2 cargos, ¿no? Fuimos tan respetuosos y se encarna en la figura de la diputada que prefirió tomar licencia y fuimos absolutamente respetuosos con la Asamblea Constituyente. Ojalá que hubiéramos tenido más claridad en algunas cosas de parte de ellos. Es un mandato clarísimo acerca de las alcaldías abiertas. Digo, se hubiera agradecido enormemente. O sea, ustedes tuvieron que interpretar algunas cosas para no incurrir, como dices, en contradicciones. Un reclamo fraterno a los constituyentes. Bueno, pues así llegamos al final de esta mesa y también de este espacio informativo. Le agradezco a los dos, Raúl, el haber estado aquí de visita. José Encarnación Alfaro, gracias también por el debate que nos informa más sobre esta nueva legislación.